Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar unas actividades que nos permitan mejorar ese nivel de comprensión sobre los conceptos, procedimientos relacionados con la teoría de conjuntos. Vamos a desarrollar estas primeras actividades. Dice determinar por extensión o por comprensión según el caso. Recordemos que determinar por extensión significa escribir los elementos de los conjuntos uno a uno separados por comas o por puntos y comas. Y cuando definamos o determinamos los conjuntos por comprensión, pues vamos a definirlos a través de frases o a través de símbolos matemáticos que nos permitan dar una descripción detallada del conjunto. Entonces, pues empecemos. El primer conjunto vamos a denominarlo el conjunto A. El conjunto A tiene la siguiente característica. El conjunto A va a estar definido de acuerdo al texto como el conjunto de números naturales mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2. Tenemos que tener un muy buen proceso lector para comprender de una manera clara qué me están diciendo. Recordemos que los números naturales son números exactos y son positivos. En este caso, mayores o iguales que 1 significa que el conjunto A tiene el 1 como un elemento, porque 1 es igual que 1, y mayores que 1 podría ser el 2. Pero la otra frase me dice que debe ser menores o iguales que 2. Entonces realmente el conjunto A tendría solo dos elementos que cumplen esa condición. Son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2. Tendríamos un conjunto finito. Recordemos que un conjunto finito es aquel que tiene un número de elementos limitados. Los podemos contar. En este caso, la cantidad de elementos del conjunto A son 2 elementos. En el conjunto B, la segunda frase que me están sugiriendo, me dice que debo tener en cuenta un conjunto con números enteros mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 0. Al leer la frase, inmediatamente me ubico como una estrategia de solución en una recta de números reales, que podría ser otra forma de representar el conjunto B, una recta de números reales, y recordemos, perdón, reales sí, y dentro de los reales están los enteros, y dentro de esos reales pues colocamos el 0 como elemento neutro. Recordemos que antes de 0 están los enteros negativos y después de 0 están los enteros positivos. Dice que estos enteros son mayores o iguales que menos 5. Vamos a ubicar acá el menos 5. Es un número entero. Y los enteros más grandes que menos 5 son los que están a la derecha. Entonces estaríamos hablando de menos 4. Estaríamos hablando de menos 3. Estaríamos hablando de menos 2. Estaríamos hablando de menos 1. Y veamos que la otra condición es que estos enteros deben ser menores o iguales que 0. 0 se incluye en el conjunto, ya que 0 es igual a 0. Y todos los números que son menores que 0 están a la izquierda. Entonces el conjunto B, representado en este momento de dos formas, en la recta numérica o en términos de conjuntos entre llaves, vamos a tener el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1 y el 0. Estos serían los elementos correspondientes al conjunto B. Ya tenemos entonces la solución del conjunto A y la solución del conjunto B. En el conjunto C vamos a encontrar números naturales pares. Ojo con esas características, son naturales. Recuerde que naturales nuevamente lo definimos como números positivos. Pares significa que son divisibles por 2, mayores que 4 y menores o iguales que 20. Tenemos que leer completo la frase para tener una comprensión detallada del conjunto. Conjunto C, números pares mayores que 4 y menores o iguales que 20. Entonces el conjunto C, recuerde que el nombre del conjunto es en letra mayúscula, lo vamos a definir. Números pares mayores que 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, siguen siendo pares más grandes que 4, pero tengamos cuenta que deben ser menores o iguales que 20. Vamos a llegar entonces hasta 20, el 16, el 18 y el 20, y vamos a quedarnos ahí porque pueden ser menores o iguales que 20. Todos estos elementos son menores que 20 y el 20 es igual a 20. Este sería el conjunto C. También es un conjunto finito igual que el B. El B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El C tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Cuando yo puedo contar los elementos, me refiero a un conjunto finito. A, B y C son conjuntos finitos. En el conjunto D vamos a tener un conjunto de números naturales primos mayores que 5 y menores que 19. En este momento debemos recordar muy bien en qué consiste un número primo
ya que el tema o el concepto de natural lo tenemos claro. Los naturales son cantidades positivas y exactas. Números primos son aquellos que solo tienen dos divisores para hacer una división exacta, que serían el 1 y el mismo número. Los números primos más grandes que 5 y menores que 19 serían los siguientes. Tenemos el conjunto D para números primos más grandes que 5 y el primer primo más grande que 5 y menores que 19 tendríamos al número 7. 7 solo tiene dos divisores, 7 y el 1. El 8 no es primo, el 9 tampoco porque tiene más de dos divisores. El 10 tampoco es primo, el 11 también es primo. Se puede solo dividir por 11 exactamente y por 1. El 13 también es primo. Uno a veces confunde números primos con números impares. Recordemos, los números primos son aquellos que solo los divido por ellos mismos o por el número 1. El 15 no es primo porque tiene varios divisores. Se puede dividir por 3, por 5, por 15 mismo. Entonces tiene más de dos divisores. El 17 es un número primo. Y el último número, como dice la condición que debe ser menor que 19, pues creo que llegamos ahí porque 18 ya no es primo, 19 no es menor que 19, entonces simplemente terminamos los elementos del conjunto D. Tiene 4 elementos. En este momento ya tenemos pues desarrollados 4 actividades y vamos a la quinta actividad. Vamos con esta frase. Dice que necesitamos números enteros con las siguientes condiciones: que sean mayores que 20 o que sean menores que menos 15. Ojo con esa condición y con ese conectivo o, menores que menos 15. En este momento el conjunto tiene dos condiciones y cuando utilizo este conectivo o, puedo hacer cumplir la primera, que serían números mayores que 20, o menores que menos 15, la segunda condición. Pero simultáneamente no voy a encontrar números más grandes que 20 que al mismo tiempo sean menores que menos 15. Realmente estoy hablando no de uno, sino de dos conjuntos y vamos a ver las características de este conjunto. Nuevamente voy a tomar como herramienta de trabajo o estrategia de solución una recta de números para el conjunto E, ¿cierto? Para el conjunto E. Entonces primero voy a definir el conjunto E en su forma general de elementos en llaves. Ahorita definimos los elementos del conjunto E y debajo vamos a representar gráficamente este conjunto E, una recta que representa nuestros números reales. Recuerde que los números reales son muchos, es un conjunto infinito. Los números reales están comprendidos desde el eje cartesiano con el 0 como elemento neutro. A la derecha todos los números positivos que conocemos, esos números cuando hablan de reales son números en todos los formatos, enteros, decimales, fraccionarios. Y a la izquierda también los mismos números que nosotros conocemos positivamente, pero en términos de números o cantidades negativas. Se supone que el número más grande en lo positivo vamos a denominarlo infinito, lo conocemos como el infinito positivo, y el número más negativamente aceptado matemáticamente es el infinito negativo. Vamos a ubicar los dos números de referencia. Dice que los enteros son mayores que 20. Números enteros mayores que 20, pues 20 es un número positivo, vamos a decir que aquí está el 20. Y después de 20, pues nos ponemos a pensar en muchos enteros, 20, 21, 22, 23, 24. Ojo que me están diciendo que son mayores que 20. Cuando me dicen que son mayores que 20, el 20 es un entero, pero ese 20 no lo tengo en cuenta porque 20 no es mayor que 20. Entonces, un número entero mayor que 20, pues simplemente podría pensar que el que le sigue a 20 y que ese entero es el 21, luego le seguirá el 22, luego le seguirá el 23 y así sucesivamente hasta llegar al número más grande de los números enteros. Observemos entonces que aquí en este conjunto voy a tener un número grandísimo de elementos, desde el número 21 hasta el número entero más grande que yo conozca. Este sería parte del conjunto E, números después de 20 sin incluir el 20, por eso coloco esta bolita blanca para no incluir ese elemento, y efectivamente serían todos los números después de 21 en adelante. Ahorita lo vamos a definir aquí en términos de llaves, el conjunto con estas características. Aquí hay millones y millones de números enteros más grandes que 20.
Por el otro lado, en la referencia que me da el conjunto dice que pueden ser también menores que menos 15. Tengamos en cuenta que en la parte negativa encontraremos el menos 15. Menos 15 no hará parte de este conjunto porque menos 15 no es mayor que no es menor, perdón, que menos 15. Y los números menores que menos 15 o los números menores a una cantidad van a estar siempre a la izquierda. Si yo dijera los números menores que 20 son los que están a la izquierda del 20. En este caso los números menores que menos 15 estaríamos hablando de los números enteros que estén a la izquierda de menos 15. ¿De quién estamos hablando? En este caso podemos entonces hablar del siguiente entero después de menos 15, que sería menos 16. El siguiente entero sería menos 17. El siguiente entero sería menos 18. El siguiente entero sería menos 19. Y efectivamente existen millones y millones de números enteros hasta que posiblemente lleguemos al infinito negativo. Aquí tenemos otros elementos en una cantidad bastante grande. Es un conjunto infinito de elementos porque tiene muchos elementos. Hay muchos números negativos en este conjunto y hay muchos números positivos, en este otro después de 20. Cuando utilizamos el conectivo o dentro de las operaciones de conjuntos, realmente tenemos que utilizar la operación unión. Voy a unir todos los elementos que pertenecen a este primer conjunto enteros desde menos infinito hasta menos 15, unido con los elementos enteros también que son mayores que 20 y puede llegar hasta el infinito positivo. Entonces vamos a determinar este conjunto como un conjunto ya distinto a los primeros. Los primeros eran conjuntos finitos, estos son conjuntos infinitos porque tienen muchísimos elementos. Escribirlos todos sería imposible. Por eso voy a utilizar la posibilidad de definirlo por comprensión de la siguiente manera. Los elementos que tiene el conjunto E son elementos variables porque cambia su valor, tales que esos valores pertenecen o hacen parte de un conjunto que vamos a denominar los enteros. Z es una letra que se utiliza para hablar de los números enteros. El símbolo de pertenencia a estos elementos pertenece a los enteros. Aquí tengo enteros negativos, aquí tengo enteros positivos, los dos son enteros, con las siguientes características. El primer grupo de enteros, estos enteros, estos valores de X, son más pequeños o son menores que 15. Que 15 negativo. Entonces todos los números más pequeños que 15 están a la izquierda hasta llegar al infinito negativo. O también podemos decir que los valores de X que hacen parte de este conjunto son números más grandes que el número 20. En este caso 21, 22, 23, como lo decíamos hace un rato. Y esa sería una manera de definir el conjunto E por comprensión. Recuerden, utilizando símbolos matemáticos que me permitan definir muy bien el conjunto. El último conjunto que vamos a tener en cuenta es el conjunto de números enteros positivos y pares que resuelven esta inecuación. Vamos a ver cómo entender este proceso. Esto es una estructura matemática, debemos de entenderla y vamos a ver cómo estaría conformado este conjunto. Conjunto de números enteros positivos pares que resuelven la inecuación. Esa es la forma de definir el conjunto F. Voy a transcribir esta frase acá en la parte derecha para tenerla clara y no olvidar la idea de la forma de definir este conjunto. Entonces vamos a tener acá, dejémoslo como una sola frasecita aquí, el conjunto F. Dice, conjunto F, ¿cómo está definido? Es un conjunto de números enteros positivos que resuelven esta inecuación. Entonces voy a decir lo siguiente. Otra manera de hablar de ese conjunto podría ser que el conjunto F son números variables tales que esas variables pertenecen a los enteros. Pero además enteros positivos, me dice acá. Para hablar de los enteros positivos uno coloca en la parte superior de la Z, que son números enteros, un más. Números que pertenecen a los enteros positivos. Estos números son pares. Recordemos que no vamos a hacer todos los enteros pares, impares, sino solamente los pares. Dos características hay acá. Los números del conjunto F son números que pertenecen a los enteros positivos y además son números pares. Pero hay una tercera condición y es que esos números resuelven esta inecuación. Entonces son solución de la inecuación tal que 2x menos 10 es menor o igual que el número 70, según la expresión que me están dando. Estas operaciones
deben cumplirse con unos valores de x que son enteros positivos, que además son pares, y vamos a ver cuáles enteros positivos pares me resuelven esta inecuación. Para mirar la solución de esta inecuación, pues yo tomo la estructura y vamos a verificar y recordar cómo se resuelve ese tipo de expresiones. Vamos a tomar la inecuación 2x menos 10 es menor o igual que 70. Resolver una inecuación es muy similar, es un procedimiento, implica utilizar un procedimiento muy similar al de resolver ecuaciones. En este caso, pues vamos a trasladar o a mover unos términos para despejar la variable. Este número 10 que está restando puede pasar al lado derecho a sumar, o simultáneamente puede decirse que se suma 10 a ambos lados de la inecuación, a ambos lados de esta expresión de desigualdad, por eso se llama una inecuación. Entonces vamos a sumarle 10 a ambos lados para ir eliminando algunos términos y despejando la variable. 2x menos 10 sumado con 10 es menor o igual que 70 sumado con 10. Hay algunos autores que dicen que simplemente este 10 que está restando pasa al otro lado a sumar y simplemente se olvidan del término que está aquí, porque es que 10 positivo con 10 negativo sumándose o restándose me daría 0. Quedaría que 2x es menor o igual que 70 más 10, eso me da 80. Y por último, recordemos que cada vez que un número está acompañando una letra, ese número está realizando una operación de multiplicación. Este 2 que está multiplicando pasaría a dividir, y los enteros valores de x que estamos hablando deben ser menores o iguales que 80 dividido entre 2. Repito, este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces estamos hablando de que los x que estamos hablando como solución de esta inecuación deben ser menores o iguales que 80 dividido entre 2, 40. Entonces pensemos, todos los x que le sirven a la solución de esta inecuación son los x menores o iguales que 40. Estos son los números enteros que resuelven la inecuación. Pero me están diciendo que números enteros que resuelven esta inecuación deben cumplir otras dos condiciones. Primero, que sean enteros positivos. Y segundo, que esos enteros sean pares. Entonces pensemos en todos los números pares que sean positivos y que sean menores que 40. En ese momento usted podría pensar que la solución del conjunto f por extensión, porque aquí lo tenemos por comprensión, sería el número 2, es positivo, es par y resuelve la inecuación. Ahorita vamos a probar que no la resuelve. El 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y así sucesivamente. Aquí dice que debe ser menores o iguales que 40. Vamos a llegar de 2 en 2 hasta el número 40, de 2 en 2. Entonces realmente estos son los números que resuelven esta inecuación. ¿En qué consiste la idea de resolver inecuación? Consiste simplemente en que al tomar un valor de estos, que es entero, positivo, y que es par, la inecuación es cierta. El resultado de esta operación debe ser más pequeño que 70. Vamos a tomar el 2. Si x toma el valor de 2, 2 por x restado con 10 debe ser más pequeño o igual que 70. Entonces vamos a expresar o a reemplazar el x por un 2. Recuerde que eso es una multiplicación. 2 por 2 menos 10 debe ser menor o igual que 70. 2 por 2, 4. 4 menos 10 debe ser menor o igual que 70. Y al hacer la resta de 4 menos 10, recordemos, esto me da un negativo menos 6. Es menor o igual que 70. Esto es cierto porque todo número negativo es más pequeño que cualquier número positivo. O sea que 2 sí puede resolver esta inecuación. Vamos a tomar un número un poco más grande. Vamos a tomar por ejemplo el 18. ¿Qué pasa si x toma el valor de 18? Si x toma el valor de 18 en la expresión 2x menos 10 es menor o igual que 70, reemplazamos la x por el 18. Me quedaría 2 por 18 menos 10 menor o igual que 70. 2 por 18 me da 36, menos 10 es menor o igual que 70, y a 36 le quitamos 10, me queda 26, que efectivamente es menor o igual que 70. Fíjense que también el 18 me sirve para verificar que esta expresión es cierta. Vamos a tomar el número más grande que puede tomar el conjunto f, que es x igual a 40. Cuando x toma el valor de 40, la expresión que tenemos que validar sería 2x menos 10 debe ser menor o igual que 70. La x la reemplazamos por 40. 2 por 40 menos 10 es menor o igual que 70. 2 por 40 pues me da 80 menos 10
es menor o igual que 70, y al hacer la resta 80 menos 10 me da 70. 70 no es menor que 70, pero sí es igual que 70, entonces el 40 también me sirve como solución. Muchas gracias, espero que hayan comprendido esta manera de ir entendiendo la lógica desde la teoría de conjuntos con alguna serie de conceptos, aplicaciones y propiedades desde la teoría de conjuntos. Muchas gracias.